¿Cuántos están alegres al estar en la casa de nuestro Dios? Amén. Con este hermoso canto que cantó nuestra hermana Lisette, ¿quién es el único quien merece la honra y la gloria? ¿Quién es el único quien merece la gloria? Dios. Nuestro Dios. ¿Por qué razón merece toda la gloria, como dijo el canto? Porque el canto fue una predicación. Él creó, ¿qué dice? El mar, qué impresionante. Todo lo que vemos es obra de nuestro Dios. Y nosotros también, porque Él nos creó a su imagen. Pero lástima, cuando entró el pecado, la imagen de Dios, ¿qué pasó? Se fue degradando. El tema de esta mañana, ustedes ya vieron el título. ¿Cómo es el título? La ley del amor. Como el canto que cantó la hermana, Dios lo hizo todo perfecto. Lo creó todo perfecto y dejó también, ¿qué cosa? Dejó su santa ley, que es perfecta, para beneficio de Dios o para beneficio de nosotros. De nosotros. Antes de abrir la palabra de Dios, los invito a que inclinemos nuestro rostro para buscar la dirección de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, en esta mañana, al abrir tu santa palabra, ilumínanos, Señor, para poder entender este mensaje tan hermoso que nos ayuda a mantenernos firmes hasta que tú vengas. Y el deseo de nosotros es ir a morar contigo por la eternidad. Bendícenos en esta mañana. Te suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben que el tema de la ley de Dios, los 10 mandamientos, hoy en día, ustedes lo saben. ¿Qué dicen la gente de los 10 mandamientos? Que quedó clavado en la cruz, que ya no existe en el siglo XXI que estamos y ya no es para nosotros, que ese fue para los judíos, que fue para los israelitas, eso fue en el Antiguo Testamento, que cuando Cristo murió en la cruz, eso, la ley de Dios se quedó clavado ahí. Es lo que dicen la gente. Pero ¿qué dices tú de la ley de Dios? ¿Esto es cierto o es mentira? Es falso. En esta mañana vamos a ver en la santa palabra de Dios. Dejemos que sea Dios quien responda lo que hemos escuchado, las dudas o las conclusiones de la gente que no creen en la ley de nuestro Dios. La ley del amor, así le puse yo el título. Pero Santiago, el apóstol Santiago, le ha puesto la ley de la libertad. Los invito a que abran su santa Biblia, vayamos al libro de Santiago. ¿Qué dice Santiago acerca de la ley de nuestro Dios? Santiago en el capítulo número 1 y los versículos del 23 al 25. Santiago capítulo 1 y los versículos 23, 24 y 25. Amén. Dice en la versión que yo tengo, dice: el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. El 24. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es.
el 25. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Vemos aquí que las conclusiones de la gente están erróneos. ¿Qué dice el apóstol Santiago? En cambio, dice, puso un ejemplo. El que escucha nomás la palabra es como que el que se mira en un espejo y ya sale del lugar de donde está el espejo. ¿Qué pasó? Se olvidó de cómo es y las distracciones de lo que ve, se olvidó de cómo es. Pero aquí nos aconseja a nosotros, dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica. Y entonces aquí viene lo mejor, que es de su vida del que practica, que lo pone en práctica la ley de Dios. Será feliz, dichoso. Ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 2, y los versículos del 8 al 12. Es necesario que nosotros leamos la Biblia porque la palabra de Dios mismo nos confirma a nosotros que la ley de Dios sigue vigente. Dice Santiago capítulo 2 y el versículo 8 en adelante dice: bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. El versículo 10. Porque cualquiera que cumple toda la ley, pero que falle en un solo punto, ya es culpable de haber fallado. ¿En qué? ¿En uno? En todos. El versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. El versículo 12. Esto que queda en la mente de cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Dice: hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da la libertad. ¿Cómo lo llama Santiago la ley de nuestro Dios? La ley de la libertad. Pero ¿cómo lo llaman la gente allá afuera? Para ellos es como un castigo, es una restricción que no puede ser nada, es una carga. Pero para nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, la ley que es una bendición para cada uno de nosotros. Alguien me dijo a mí un día: tú vas a la iglesia porque tú piensas que al guardar el sábado te vas a salvar. También esto es mentira, porque sabemos que la salvación viene ¿de quién? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que al guardar la ley de Dios es la obediencia, porque nosotros amamos a Dios, nos entregamos a Él por medio del bautismo, y luego Dios nos dice que es necesario vivir de acuerdo a lo que Dios dice, y lo encontramos en la santa ley de Dios. Y la gente dice que después que Jesús resucitó y ascendió al cielo, el sábado ya no tiene validez, que los apóstoles no guardaron el sábado. ¿Qué dice en el libro de Hechos 17:2? Hablando de Pablo.
Pablo, él recibió el mensaje divino antes de Jesús o después. Después. Y él dice, y Hechos 17:2, ¿ya lo tienen? Dice aquí, Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos con base en las Escrituras. ¿Quién dice que Pablo no guardó el sábado? ¿Qué dice aquí? Como era ¿qué? Su costumbre. ¿Qué es una costumbre? Un hábito, algo que siempre lo haces. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo, él guardó el sábado. Otro texto, Romanos 7:12, también hablando de Pablo. Él llegó a una conclusión acerca de la ley de Dios. Romanos 7:12. Amén. ¿Qué dice? Amén. En otras versiones dice, concluimos. En mi versión mía dice, podemos entonces, no dice, podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué dijo Pablo? Que la ley de Dios es ¿qué? Santo. El mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Ojalá que para cada uno de nosotros no tengamos ninguna duda de la validez de la ley de nuestro Dios. En el libro de Mateo, ahora vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de la ley. En el libro de San Mateo, en su capítulo 5, los versículos 17, 18 y 19, hablando de la ley de Dios. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice mi versión mía, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasarán ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. El versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Pero el punto acá es, ¿ven ustedes qué dice la parte final del versículo 18? Dice, leamos el 18, dice, porque de cierto les digo, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. ¿Qué es la jota y la tilde? Son las pequeñas de la letra alfabética, son los puntos más pequeños que tiene el alfabeto griego. Por tanto, ¿qué dijo Jesús? Pero ni siquiera
esos puntitos como para asentar la palabra, para asegurar, ni siquiera eso se quite, sino que todos, ¿qué dice? Sea cumplido. Pero hay algo más que dice, mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni uno de esto, ni una jota, ni una tilde de la ley, hasta que todo sea cumplido. Mientras que exista, ¿qué? El cielo y la tierra. Nosotros como conocedores de la verdad, ¿cuándo llegará a su fin el cielo y la tierra? Después del milenio. Entonces, hasta que Cristo venga por segunda vez, cuando esta tierra sea purificada, va a ser transformada por Dios. Entonces, ¿ahí se termina la ley? No. La ley es eterna. ¿Por qué razón es eterna? Porque Dios mismo es eterno. La gente dice que la ley de los 10 mandamientos se dio al pueblo de Israel. Pero si usted va al Génesis, cuando Dios terminó la obra de la creación, ¿qué hizo en el capítulo 2 y el versículo 3 acerca del día sábado? Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Desde dónde entonces existía la ley? Es el carácter de nuestro Dios. Y los judíos llegaron a existir cientos de años después de la creación. Y si quieren otro detalle de que la ley existía desde el principio. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecó. ¿Cómo es que pecó si ellos fueron criados, como dice, perfectos? Y sabemos que el pecado es que, como dice las Sagradas Escrituras, es transgresión de la ley. Y vemos ahí que Eva pecó, ¿en dónde? En el jardín de la ley. O sea, desobedeció a Dios. Eso quiere decir que la ley es eterna. Otros versículos que lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 22. San Mateo 22, los versículos 35 al 40. Estoy usando los textos del Nuevo Testamento porque mucha gente cree que ya en el Nuevo Testamento ahí quedó clavado la cruz, el sábado en la cruz, y que hoy ya no tiene vigencia. Es interesante que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios, y más aún porque quien da la explicación es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién era nuestro Señor Jesucristo? Es el Dios con nosotros, es el que estuvo en la creación. Entonces vemos aquí, para que no nos quede a nosotros ninguna duda acerca de la validez de la ley, San Mateo 22, de los versículos 35 al 40. Veamos aquí, dice el versículo 35, uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó. ¿Qué le dijo? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento.
Pero no quedó ahí. ¿Qué más siguió diciendo Jesús en el 39? Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, ¿qué dice? Pero ¿qué dicen la gente que no creen? Que la ley de Dios fue sustituida por dos mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. ¿Qué dice tu Biblia? De estos dos mandamientos, la palabra es dependencia. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué razón nuestro Señor Jesucristo resaltó el cumplimiento de amor a Dios y amor al prójimo? Y también dijo que de estos dos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué razón Jesús aquí resaltó también a los profetas? Porque sabemos que la Escritura es ¿quién? Es inspirada divinamente por Dios. Entonces, cuando la gente dice que la ley ya fue sustituida, y si Dios hubiera dicho, bueno, está bien, vamos a cambiar el sábado, ¿qué hace Dios con su palabra? Prácticamente los está deshaciendo, porque los profetas, todo lo que dijeron los profetas son aclaraciones, ampliaciones de los 10 mandamientos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley, no solo 1, ni 9, ni 8, sino que los 10 mandamientos y lo que dijeron los profetas. Pero hay otro punto que quiero que quede bien claro. Como vimos que la Escritura fueron escritas por los profetas que fueron inspirados por Dios. Pero los 10 mandamientos, ¿quién lo escribió? ¿Lo quieren ver con sus propios ojos? Éxodo 31, 18. Busquen en sus Biblias Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. Dice, todavía lo están buscando. Éxodo capítulo 31 y el versículo 17, perdón, me equivoqué. El 18 y el versículo 18. Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. Amén. Dice aquí, cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios mismo. ¿Quién escribió la ley? Lo escribió Dios mismo, y no lo escribió en papel, no lo escribió en papiro como lo que usaban los antiguos, no lo escribió en piel. ¿En dónde lo escribió? En tablas de piedra. ¿Qué significa que él escribió en piedra? La piedra a través de los años se deshace. No, la piedra es piedra, o sea, no se desgasta, ni a menos que lo meten en una máquina pero mientras tanto, esto es un símbolo de que la ley de Dios es eterna, y fue Dios mismo quien escribió los 10 mandamientos que le dio a Moisés. ¿Y cuáles son estos mandamientos? En Éxodo 20, del 1 al 17. Le pedí a mi hermano
que pusiera en la pantalla grande las dos tablas de piedra, los dos mandamientos que resaltó nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes ven ahí, en un lado, 4 es amor ¿a quién? A Dios. Y para nosotros los seres humanos, ¿cuántos? Son 6. Y vemos aquí que en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, que fue escritas con el dedo de Dios, ¿qué dice en el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hoy en día, ¿qué hace la gente hoy en día? Cualquier cosa que uno le pone más prioridad que las cosas de Dios, se vuelve ¿qué? Un Dios en tu vida. Puede ser tu casa, pueden ser tus hijos, puede ser un automóvil, un carro del año que tú lo sacas y hasta ni te duermes porque alguien pueda que lo raye en el parqueo. Eso se está convirtiendo en un Dios para ti. Y Dios, nuestro Dios, es celoso. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Qué dice? Ni lo que esté arriba, ni lo que esté abajo en la tierra, ni dónde, ni los que estén en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque ¿qué dice? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que ¿qué? De los que me aborrecen. Pero ¿qué hace con los que guardan sus mandamientos? Hace misericordia con los que lo aman. Así es de que, querido hermano, debemos de tener mucho cuidado con honrar o tener imágenes en nuestras vidas. El tercer mandamiento, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él amplió esto en el Nuevo Testamento, porque Él dijo en San Mateo capítulo 6, los versículos 1, 2 y 3, dice, cuidado con hacer sus obras de justicia es el San Mateo 33, 34 y 35. Dice, ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tu juramento al Señor. Y aquí viene la ampliación, la exigencia de nuestro Dios. Dice, pero yo les digo, dijo Jesús, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juras ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Así es de que
cuidado, mis queridos hermanos, con estar jurando, usando el nombre de nuestro Dios en vano. El cuarto mandamiento es la manzana de la discordia el día de hoy. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo nuestro Dios aquí? Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días nos dejó a nosotros para hacer ¿qué? Todo nuestro trabajo. Pero el séptimo día es para reposo para Jehová tu Dios. Por eso, hermanos, por eso yo siempre les digo, ¿cuántos están contentos o felices aquí en la casa de nuestro Dios? Siempre les hago esta pregunta, porque debiera ser, la actitud de nosotros debiera ser que estuviéramos alegres porque venimos a encontrarnos con nuestro Creador. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es un consejo para quienes. Para los muchachitos nada más. Esto es para todos, porque como yo, y aunque ya casi pego los 50, pero mi papá y mi mamá todavía están vivos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que honrarlos. Y aunque no estuvieran conmigo, yo siempre hablo con ellos. Y es increíble, porque cada vez cuando hablo con ellos, ellos siempre me dan consejos. Me dicen que me cuido y que tengo que seguir en las cosas de Dios. Esto es un consejo y una bendición para mí. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Hablando del quinto mandamiento, que es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la tierra, solo cuando eres joven. No, que te vaya bien hasta que lleguen tus días y pasas a descansar. El mandamiento número 6, como dijo el hermano Montoya, estamos ya en la segunda tabla, que es amor a ¿quién? Al prójimo. El mandamiento número 6, ¿qué dice? No matarás. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo también amplió esto en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo 5, 21, 22, dice: ustedes han oído a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Y viene nuestro Señor Jesucristo. Aquí amplió él y dijo: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo, Él no vino a abolir la ley, como dicen la gente, sino que vino a dar una exigencia a la ley. Porque ahí vemos: matarás. Entonces, si hasta que matas tú quebrantas, pero aquí nuestro Señor Jesucristo quiere que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Sí. Entonces, vemos aquí que la ley de Dios nos exige a nosotros que vivamos una vida
de acuerdo a la voluntad de Dios. El mandamiento número 8. ¿Qué dice el mandamiento número 8? El 7 es, sí, el número 7. No cometerás adulterio. Pero nuestro Señor Jesucristo también habló acerca del adulterio en el libro de San Mateo, allí mismo en el capítulo 5 y los versículos 27 y 28. Dice: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el cometer adulterio nada más de ir y tener relaciones con una mujer, sino que hay que tener cuidado con lo que deseas, con lo que piensas acerca, ya sea de la mujer o mujer que piensa acerca de un hombre. Entonces vemos aquí que hay que tener cuidado de no cometer adulterio. Hay que tener cuidado en la forma como uno piensa, cómo actúa uno en su pensamiento. Ahora sí, el 8º mandamiento: no hurtarás. Yo estaba buscando en el diccionario, no hurtarás, que no es lo mismo con robar. Y el diccionario da una explicación, pero el final viene dando el mismo. Es estar tomando algo que no es tuyo, estás robando. Da una cierta definición de hurtar, que si hay algo ahí, entonces lo llevas, eso no es robar, dice. Pero al final estás tomando algo que no es tuyo, es robar. Entonces vemos aquí, nuestro Dios dice que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Leales. Tienes que ser honesto contigo y ¿con quién? Con tu prójimo. Porque estamos viendo aquí, si amas a Dios, obedeces a Dios. Si amas a Dios, entonces sí, amas a tu prójimo. Y no vas a estar haciéndole al prójimo. No vas a estar, no lo vas a matar, no le cometes adulterio, no le vas a robar sus pertenencias que tiene. El siguiente mandamiento, el 9º mandamiento, ¿qué dice? No dirás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es lo que hacen la gente hoy en día? Ven algo y agarran el teléfono y llaman ¿a quién? Al familiar. Decía el pastor Álvarez acerca de este tema, que el que le gusta decir chisme, dice, inventar algo, él dice que tiene un demonio. Pero el que lo escucha, dice, tiene 2 en el oído. El que le gusta hacer chisme tiene un arma para hacerlo, dice, cuando te dice, oye, lo que te voy a contar, dice, te vas a caer de espalda cuando lo escuches. Y el otro dice, a ver, cuéntame, y va y se sienta para escuchar. Dice, cuando tú haces eso, es que estás abriendo tu corazón ¿a qué? Al pecado. Y estás violando ¿qué mandamiento? El 9º mandamiento. Así es de que hay que tener cuidado ¿con qué? Con el chisme o con falso testimonio. Y muchos hacen para que sea una gran noticia lo que dicen. Y ya no dicen lo que vieron, sino que le agregan para que, óigame, esto sea una bomba.
y aquí están violando el 9º mandamiento. Y vemos esto que es una cadena. Si comienzas con uno, por eso Santiago dice, el que quebrantó uno, ¿qué dice? Es culpable de todo. Hay que tener cuidado con levantar falsos testimonios o con estar diciendo chismes, porque es violación de la ley de nuestro Dios. Y el 10º mandamiento, ¿qué es? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Que nosotros debemos de estar felices o contentos con lo que tenemos. Y si tu hermano prospera, no lo envidies, lo contrario, ora por él, ora con él, porque Dios lo está bendiciendo. Este es lo que nosotros debemos hacer. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. Amar a Dios, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Con toda qué? Tu mente. ¿Con todo qué? Tu alma. Y con todo tú. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres que te traten mal, entonces no trates mal a tu prójimo. Porque de acuerdo a como tú quieras que te traten, entonces trata a los demás. Pero no creo yo que a mí me gusta que me traten mal, entonces hago todo lo posible de hacer el bien a mi prójimo porque no me gusta que me traten mal. Y es más, al hacer las cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos quebrantando la santa ley de nuestro Dios. Por lo tanto, San Juan 14:15, que fue el texto que se leyó en esta mañana, que dice Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me amas, no lo guardes. Guardar los mandamientos no es una carga, no es una obligación, es por amor. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué hizo Él? Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él pagó tu condena. Y yo guardo la ley por amor al que me salvó. ¿Quieres tú guardar la ley de nuestro Dios? ¿De verdad lo quieres? ¿Obedecer a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? ¿Quieres amar a tu prójimo como a ti mismo? Si quieres obedecer a Dios, ponte de pie y vamos a orar juntos. Porque San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me amas, pues prácticamente no lo guardes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, te agradecemos porque en tu santa palabra encontramos la libertad por medio de tu ley de amor. Ayúdenos, Señor, por favor, a respetarte, guardar tus mandamientos y también que la pongamos
en práctica en nuestras vidas. Porque solamente obedeciéndote nosotros podemos estar contigo por la eternidad. Tú ya lo hiciste todo en la cruz por nosotros. Por favor, Dios, ayúdenos a obedecerte y a serte fiel el resto de nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Padre, en esta mañana y ayúdenos, Señor, en nuestra vida espiritual. Te suplico estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.